Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Sean bienvenidos nuevamente a Ministerios El Rey de la Gloria para seguir escudriñando la bendita palabra de Dios, estas enseñanzas que quedaron plasmadas en esta Santa Biblia, en el buen consejo de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la parábola de los obreros de la viña, capítulo 20 del libro de Mateo. San Mateo capítulo 20 del versículo 1 al 16. Parábolas, el propósito de las parábolas. Jesús dice la palabra de Dios que Él hablaba en parábolas, porque eso nos dice la Biblia en capítulo 13, 34 y 35 del libro de Mateo. Nos dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es lo que Jesús hablaba en parábolas. Para entender esto, tenemos que saber qué es una parábola. Parábola es una historia de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Lo voy a repetir. Una parábola es una enseñanza de la vida cotidiana, una historia de la vida cotidiana para dar una enseñanza espiritual. Porque la Biblia, eso es lo que nos dice. Por ejemplo, en esta parábola que vamos a ver de los obreros de la viña, nos dice a partir del versículo 1, dice que es semejante. Esta historia que va a contar Jesús es semejante al reino de los cielos. Por eso digo que es una historia de la vida cotidiana, que él siempre contaba esto para declarar o enseñar una verdad espiritual, una verdad celestial. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la bendita palabra de Dios y a ver qué Dios tiene para nosotros en este día. ¿Qué enseñanza? ¿Qué vamos a aprender para nuestras vidas, para beneficio de nuestras vidas, para que todo nuestro ser, conforme a Gálatas 5:23, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la bendita palabra de Dios, sea dice, santificado para toda buena obra? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Voy a leer esa bendita palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, capítulo 20 del libro de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Subraya esa palabra, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bendito sea el Señor. Señor de la gloria, te damos gracias por esta tu bendita palabra, que es la que nos da vida, la que nos purifica, la que nos va limpiando día con día, Señor de la gloria. Padre bueno, Señor de la gloria, pido, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, sea dada esta palabra, toma control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, Señor amado, para que pueda causar efecto en los corazones y que esta enseñanza quede plasmada, sellada en los corazones de todo aquel que escuche esta bendita palabra de Dios. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas por toda la eternidad, glorioso Rey, majestuoso Señor amado. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, Santo de la gloria, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vive tu nombre, Señor de la gloria, que estamos delante de tu presencia para seguir escudriñando tu bendita palabra, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, te damos gracias. Amén. 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 Al principio de la parábola nos dice la Escritura, porque el reino de los cielos es semejante. Jesús está hablando que va a declarar una historia, va a enseñar una historia para enseñar una verdad espiritual. El reino de los cielos es semejante a, es lo que está diciendo, a un padre de familia. Aquí el padre de familia es Dios, que salió dice la Biblia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dios mismo está llamando obreros a su viña, está llamando a la gente, está llamando a las personas, a la salvación, a la vida eterna, a trabajar mientras estamos en esta tierra, en su viña. La Biblia dice en San Marcos 1, 13, 14, que la viña es la iglesia, la viña es el reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. La bendita palabra de Dios es clara, es viva y eficaz. Así que la Biblia dice que el padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Sabemos que el que nos llama es Dios. Amén. Allá en el capítulo 15 del libro de San Juan, la bendita palabra de Dios nos dice que Jesús mismo hablando, dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Así que es Dios mismo llamándonos. Aún nos dice la bendita palabra de Dios aquí que los llamó a la hora. En el versículo 2 dice, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Por la mañana. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, por la mañana eran las 6 de la mañana. El jornal empezaba para el pueblo judío, empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Ese era el jornal de un día. Y se les pagaba un denario por esas horas trabajadas. Por eso Jesús está hablando de esta historia que ellos ya conocían, que era un denario la paga, el sueldo de un jornalero, y se le tenían que pagar cuando terminara el trabajo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y está hablando la palabra de Dios aquí de 5 grupos. 5 en la Biblia aparece como el número de gracia. Así que la Biblia dice que por gracia somos salvos. Y esto no es don de nosotros, es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando dice no por obras, está hablando de las obras de la ley, como los sacrificios de animales que guardaban el sábado, guardaban las lunas. A esas obras se está refiriendo en ese versículo. Ya no es por los ritos que hacían, ya no es por las ceremonias que hacían, sino que ahora dice es por fe. Por la fe en Jesucristo es que somos salvos. Por gracia somos salvos. Amén. Y esto no proviene de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Amén. No por obras, esas obras de la ley. Ya Romanos 10:4 nos dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo. Ahora estamos bajo la gracia divina de Dios.
terminaron las leyes ceremoniales, pero las leyes morales siguen vigentes todavía. Amén. Hasta el día de hoy. Eso es para siempre. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Los 5 grupos. Dice la bendita palabra de Dios. El primer grupo fue a las 6 de la mañana. El segundo grupo, la Biblia dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día. Para el pueblo judío la hora tercera es las 9 de la mañana. Si las 6 de la mañana dices la hora primera, la hora tercera son las 9 de la mañana. Así que a las 9 de la mañana vio a otros que estaban en la plaza desocupados, no haciendo nada. Gloria a Dios. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. A ellos no les dijo que les iba a pagar un denario, sino les dijo lo que sea justo. Versículo 4. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día, a mediodía. Y novena a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, que son las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y también los contrató. Les dijo lo mismo. Así que aquí vemos los 5 grupos. Los de las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. A los que contrató. Muchos dicen que esto se aplica a nuestras vidas. Que a muchos el Señor los llama desde que son niños, aún desde el vientre, como a Juan el Bautista. Este ejemplo de Juan el Bautista, que dice que desde el vientre fue llamado para servirle a Dios. También nos habla de Jeremías, que dice que desde niño también el Señor lo llamó a su servicio, a trabajar a su viña. Hay ejemplos en la palabra de Dios donde a muchos les habló desde el vientre, a otros desde niños, a los por ejemplo, a los de la hora novena, son los que en su adolescencia son llamados también de adolescentes, y luego desde la hora del mediodía son los que ya son jóvenes, ya los que son llamados cuando son jóvenes, y los de la hora tercera son ya los que son los de la hora de las 3 de la tarde. Dice la palabra de Dios que cuando llamó a los de las 3 de la tarde son los que simbolizan los que ya son adultos, y los que llamó a la hora undécima, las 5 de la tarde, simbolizan los que ya el Señor los llamó de ancianos. Porque la palabra de Dios eso nos dice, que la vida es eso. La vida es como neblina, es pasajera, es como un día, dice el libro de Isaías. Es como un día como una flor, dice que en la mañana está floreciente, pero que ya en la noche, en la tarde ya se marchita. Así es como simboliza el Señor nuestras vidas. Por eso es que es lo que muchos dicen, que estos obreros de la viña están simbolizando lo que es la vida del hombre. Los que son llamados de babies, los que son llamados de niños, adolescentes, de jóvenes, adultos y de ancianos. Y la paga es la misma. Aquí está refiriéndose a la salvación. La salvación es para todos. Por eso es que vamos a ver qué simbolismo trae esta palabra de Dios, que es semejante, dice, el reino de los cielos a un padre de familia que vino a contratar obreros para su viña. Esto es lo que está simbolizando esta bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. El llamado de Dios, el pago era de un denario. Vamos a ver el versículo 7. Dice la escritura, le dijeron, porque nadie nos ha contratado, a los de la hora undécima. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Gloria a Dios. Hay ejemplos en la palabra de Dios, como había dicho, de los que fueron llamados desde el vientre, desde niños, desde adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. A David, la palabra de Dios dice que Dios lo llamó de joven también.
al joven Saulo de Tarso, a Pablo lo llamó joven el Señor también. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Hay ejemplos en la palabra de Dios, los que fueron llamados adultos, los discípulos. Moisés es uno de los grandes ejemplos que fue llamado ya siendo un adulto. Y de los ancianos, pues tenemos ejemplo también de, por ejemplo, Nicodemo. Fue llamado ya de anciano también, que tuvo una entrevista con Jesús y que el Señor le dijo, el que no nace del agua no puede ver el reino de Dios. Pero le añade, pero el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay ejemplos en la palabra de Dios. En mi caso, a mí me llamó el Señor casi a los 40 años. Yo no sé a ustedes a qué edad, pero eso está simbolizando esta parábola de que fuimos llamados en diferentes tiempos de nuestras vidas. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí Jesús está hablando esta parábola, pero aquí ellos no podían entender, porque lo normal es que empezar a pagarle a los primeros, a los que fueron primero. Pero el padre de familia aquí le dice la aclaración al mayordomo, empieza por los postreros, empieza a pagar por los últimos. Y aquí es donde a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, como que se le cruzaban los cables. Dice, pero ¿qué está diciendo? Si lo normal es que empiecen a pagar desde los primeros. Pero aquí Jesús está diciendo, empiécenle a pagar de los postreros, para dar esta enseñanza espiritual. Bendito sea el Señor. Al venir también los primeros pensaron, en el versículo 10, bendito sea el Señor. Y al venir, versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Ya recibieron lo mismo, se está refiriendo a la salvación. Los que llegaron ya en su ancianidad o ya en el ocaso de su vida, por ejemplo el ladrón en la cruz, él se ya fue ya para en su agonía, él creyó en Jesús y recibió la salvación también. Eso es lo que está refiriéndose a esta parábola. Gloria a Dios. El versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. La salvación es para todos. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. La murmuración, sabemos que la murmuración no le agrada a Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel, muchos quedaron postrados en el desierto por la murmuración, que es lo que no le agrada a nuestro Dios. Contra el padre de familia, dice, murmurando contra el padre, murmurando contra Dios mismo. Dice el versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado solo una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? La envidia, aquí vemos dos cosas, la murmuración y la envidia que no le agradan a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo y bendito nombre. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Estamos viendo lo que es el llamado de Dios. El llamado de Dios nos enseña esta parábola que, por ejemplo, el llamado a la salvación. En el libro de los Hechos, cuando Pedro está predicando su primer sermón, dice la palabra del Señor que el llamado a la salvación es para todos, porque el Señor no quiere que nadie perezca, para toda la humanidad, desde los 4 puntos cardinales, del norte, el sur, el este, el oeste, para todos. La salvación, dice el libro de los Hechos, que es para los que están cerca,
para los que están lejos, para cuantos nuestro Dios el Señor llamare. Él es el que llama a la salvación. Esa es la invitación que Dios está dando a esta humanidad todos los días. El llamado es de Dios, la invitación es de Dios. Vengan a mí y estemos a cuentas, dice la bendita escritura, Isaías 1:18. Venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Así que el llamado de Dios es para todos. El llamado a la salvación, para todos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio la potestad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que el llamado es para todos. Vemos el proceso de los llamados de Dios. Por lo menos son 4. El llamado a la salvación es el primero. A todos los que le recibieron. Es para todos. Es el primer nivel. El segundo nivel es el llamado a ser discípulos. A Jesús lo seguía mucha gente. Pero Él no llamó a todos a que estuvieran cerca de Él, a enseñarles, sino que Él llamó a 12. La Biblia dice que varios querían irse con Él. Por ejemplo, el gadareno quería irse con Él y le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos. No, pero a 12 llamó. De todos los que lo seguían, llamó a 12. Y ahí está hablando de los ministerios, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El llamado a los ministerios, por ejemplo, el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor, maestro, esos son los ministerios que Dios llama, de que son llamados todos a la salvación, pero para ser líderes, para ejercer el ministerio, el sacerdocio santo de nuestro Dios, son pocos los escogidos. Así que está hablando de esos llamados. El segundo llamado es a ser discípulos, a que vamos a aprender, a dejarse enseñar, a no pensar o creer que lo sabemos todo, a no ser sabios en nuestra propia opinión, sino que reconocer que no sabemos, que estamos ignorantes de las cosas de Dios, ignorantes de las cosas espirituales. Por eso Dios mismo nos enseña a través de su bendito Espíritu Santo, su palabra. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo que les voy a dejar, Él les va a enseñar, les va a guiar, les va a enseñar todas las cosas. Así que prácticamente el Espíritu Santo viene a ser nuestro maestro, el que nos enseña. El segundo llamado, si está apuntando, es a ser discípulos. Dios llamó a 12 a ser sus discípulos, a que estuvieran cerca de Él, a enseñarle más verdades espirituales. A los demás, a la multitud sí les predicaba, pero las cosas secretas, como dice Mateo, el versículo que leímos, Mateo 13, 34 y 35, donde Jesús dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, donde Jesús va a revelar sus secretos. La Biblia dice que el Señor no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios no hará nada sin que antes le revele a sus siervos los secretos, lo que va a pasar, lo que va a suceder a todo aquel que está conectado a la vid verdadera, apegado a Él todos los días, esa comunión íntima con el Rey de la Gloria, para conocer la verdadera voluntad de Dios. Así que el segundo llamado, a ser discípulos, a aprender la palabra de Dios, a llenarme de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice la bendita Escritura que esta Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre, toda mujer sean preparados para toda buena obra, para no torcer las Escrituras, para no darle otro enfoque, sino lo que el Espíritu Santo está revelando. Eso es lo que es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pero esto viene a través de la obediencia, de la humildad, de que quitemos de nosotros, de nuestro corazón, toda soberbia, toda altivez,
toda altanería, todo lo que no le agrada a Dios, es ser vasijas de honra para su casa, para que Dios deposite ese aceite bendito de la santa unción. Nosotros tenemos que mantenernos como vasijas de honra, vasos limpios para Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. El tercer llamado es a ser siervos, donde ya no solamente estoy aprendiendo, sino que ya puedo servir. Porque esta parábola es lo que nos está enseñando. El enfoque más grande de esta parábola de los obreros es el trabajo, el servicio en la viña del Señor. El servicio, el trabajar para Dios es lo que es lo que más resalta en esta parábola. El servicio a nuestro Dios. Servir a Jehová con alegría. Bendito sea el Señor. Servir a Jehová con regocijo, con reconocimiento de que Él es Dios. Bendito sea el Señor. El servicio para nuestro Dios, servir a nuestro Dios, como estos obreros que fueron contratados, bendito sea el Señor, fueron a servir, fueron a trabajar en la viña del Señor, trabajando en la iglesia del Señor. Amén. Pero vemos el proceso de los llamados. Llamado a la salvación, llamado a ser discípulos, llamado a ser siervos, llamados a servir, bendito sea el Señor, es el tercer nivel, donde ya yo sirvo con alegría, ya no me estoy quejando, ya no tengo envidia, ya no estoy murmurando, ya estoy sirviendo por amor a aquel que me llamó, bendito sea el Señor, por amor al Cristo de la gloria, amén, al Cristo vivo, al Cristo resucitado, bendito sea el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y el cuarto llamado, que ya es un nivel más grande, más alto, voy a ir rápidamente para que me dé tiempo. El cuarto llamado es hacer, bendito sea el Señor, amigos de Dios. Amigos de Dios, San Juan 15, en el versículo 14. San Juan 15, 14, ese es el nivel al que todos deseamos, anhelamos, todos queremos llegar a ser amigos de Dios, como lo fue Abraham. Un amigo de Dios, dice San Juan 15, 14, dice, ya no los llamaré siervos, ya pasaron de ese nivel de siervos, ya ahora los voy a llamar amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo si sabe lo que hace su Señor. Un amigo es el que tiene comunión íntima con Él, que está conectado a la vida verdadera, que conoce los secretos de Dios, que Él los revela, porque por la amistad que hay, la Biblia dice, únete con tu Creador, emparéjate con tu Creador, haz amistad con Él y no estés contendiendo con Él. El libro de Job nos dice que no es de sabios contender con el Altísimo, mejor ser amigos de Dios, no quejándose, porque esto no es provechoso. El ser amigo de Dios, como lo fue Abraham, como fueron grandes hombres de la Biblia. El apóstol Pablo llegó a convertirse en un amigo de Dios. Por eso cuando él estuvo en ese nivel de amigo de Dios, hace esta declaración en Gálatas 2:20, que ese versículo solamente es para los que están en ese nivel de amigos con Dios, donde nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es nivel de amigos, conocer la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Para los que han llegado a ese nivel de amigos, son las promesas que están plasmadas aquí en esta palabra, donde Jesús mismo le dice a sus amigos, dice la bendita palabra de Dios, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidierais en oración, porque son amigos de Dios. Bendito sea el Señor. Son los que tienes puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pasan lo de esta tierra, no se enfocan en lo terrenal, en lo emocional, en lo que sucede a su alrededor, sino que tienen puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra fe no está puesta en la sabiduría de los hombres, de ningún hombre terrenal, sino nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Jesús, para que la palabra de Dios nos dice, para que la sabiduría terrenal, dice el apóstol Santiago, la sabiduría terrenal, animal, diabólica, no provienen del Padre, sino la sabiduría que es pura, amable, pacífica. Esa es la verdadera sabiduría. Por eso nosotros, nuestra esperanza no está en ninguna nación de este país, en ningún hombre, sino que en nosotros nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, el cual reina con justicia, porque Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y el pueblo de Dios, dice el libro de Joel, nunca jamás será avergonzado. Mientras estés en los caminos del Señor, sepas estos niveles que hay de los llamados de Dios. Cuando llegues a ese nivel te vas a dar cuenta que la vida cristiana es dinámica. La vida de un evangélico, como dicen muchos, es de gozo, es de paz. Es una vida que no te guías por las situaciones que te rodean, sino que por fe andamos, no es por vista, no es por lo emocional, porque la emoción pasa, lo que no pasa es el Señor Jesucristo. Así que, amigo de Él, llamado a la salvación, el primer paso. El otro nivel, vamos a ir subiendo de nivel a ser discípulos. El otro nivel a ser siervos, a servir. Y el otro nivel a ser mártires, a ser amigos de Dios. Mártires que hubieron mucho ya. Cuando los discípulos llegaron a ese nivel de amigos, ya no les importó su vida, ya no les importó morir. A ellos es a los que Jesús les dice: el que no dejare padre, madre, casas, esposa, hijos, por causa mía no es digno de mí. Pero es a los que han llegado ya a ese nivel. Los que han llegado a ese nivel lo entenderán muy bien. Esos versículos no son para cualquiera. Es para los que han llegado a ese nivel de amistad con el Rey de la Gloria, donde la Biblia nos dice que no tienen puesta la mirada en lo temporal, porque lo temporal, esto de la tierra es solamente temporal. No puesto los ojos en lo que se acaba, sino que en lo eterno. Bendito sea el Señor, alabado. Y tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, cuando llegó a ese nivel, que las aflicciones de este tiempo, de este mundo, no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse cuando Cristo venga en gloria. Así que no te preocupes por lo terrenal. Pon tu mirada en lo celestial. Bendito sea el Señor. Alabado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria al que vive por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Los ministerios, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Aquí hay algo importante que quiero resaltar, lo que en esta parábola, donde Jesús mismo en el versículo 16, aquí hay algo que muchas veces nuestra mente no alcanza a comprender. Si a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, saduceos, a los intérpretes de la ley, a los doctores de la ley, no le pudieron entender, se le cruzaron los cables, y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Nuestra mente no puede entender esto, que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Hay muchas cosas en la palabra de Dios donde por lógica humana no la podemos entender. ¿Cómo es eso de que los postreros serán primeros? No lo entiendo. El mundo, el sistema del mundo nos enseña que los primeros, esos pues, son los más fuertes. ¿Cómo voy a entender eso? Que para ser primero tengo que ser el último. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús mismo enseñó: si quieres ser primero, tienes que ser el último. Si quieres vivir, tienes que morir. No lo puedo entender, Señor, pero hay versículos en la palabra de Dios donde los que han llegado a ese nivel que les digo lo pueden entender muy bien. Alabado sea su santo nombre.
para ser primero tengo que ser el último. Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 nos dice: entonces Jesús llamándoles, aquí está otra vez, dijo, acuérdense el llamado de Dios: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mire lo que dice lo espiritual: mas entre vosotros no será así. Porque aquí en el sistema del mundo los gobernantes son los primeros. Pero Jesús dice, para ustedes no va a ser así. Es muy diferente. Dice, vamos a seguir leyendo: mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso es lo que no lo puede entender el mundo. Hay muchos mensajes de motivación cuando, por ejemplo, en las grandes compañías donde motivan a la gente. No, dice, tú eres un campeón, tú tienes que ser el primero, eres un diamante. Es muy diferente. Y Jesús dijo, si quieres ser primero, tienes que ser el último. Si quieres ser el más grande, tienes que ser el servidor de todos. Eso la mente humana lógicamente no se puede comprender. Se necesita estar en el cuarto nivel del llamado de Dios. Versículo 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, Jesús dijo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo nos está dando el ejemplo, que él siendo grande, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, siendo el Todopoderoso, la Biblia dice que él, Cristo, Jesús, allá en Filipenses capítulo 2, empieza desde el versículo 5, donde Dios dice, no estimó el ser igual a Dios ni cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dejó su trono de gloria por nosotros, tomando forma de siervo. Aquí está el servicio, lo que enfoca la parábola, tomando forma de siervo, servir, siervo, y estando en la condición de siervo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual, dice la Biblia, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, se despojó, se humilló. Él mismo declaró, porque el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Por eso dice que como Él se humilló, Dios le exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pocos pueden comprender eso, que el que se humilla será exaltado. Aquí en la tierra nos han enseñado que el que se exalta es el más grande. En las compañías, es más, hasta en algunas iglesias hay de esos que se creen más grandes que otros. Pero si la palabra de Dios, mismo Jesús se humilló a sí mismo, siendo el Cristo de la gloria, siendo el mismo, ningún hombre puede ser exaltado en esta tierra. Solamente el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Para ser primero, tengo que ser postrero, el último. Para ganar, tengo que perder. Imagínense, el mundo nos enseña diferente, el sistema del mundo es muy diferente. ¿Cómo que para ganar tengo que perder? Bendito. Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Gloria a Dios. Para ganar tengo que perder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria al que vive. Mateo 10, 39. Es Mateo 10, 39. Hago la aclaración. Mateo 10, 39. Gloria al que vive por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Estas son las cosas que no podemos entender.
Para ganar tengo que perder. Para vivir tengo que morir. Para ser fuerte tengo que ser débil. Para crecer tengo que menguar. Para ser rico tengo que ser pobre. No lo podemos entender, es muy diferente al sistema del mundo. Busquemos Mateo 10. Amén. 10:39. Bendito Dios Todopoderoso. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Mire, para ganar, tengo que perder. Tengo que perder esta vida pecaminosa. El pecado, este cuerpo que se deleitaba en el pecado, lo tengo que perder todo eso para ganar la vida eterna. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la hallará. Bendito sea el Señor, glorioso amado Jesús. Para vivir tengo que morir. Es lo que decía el apóstol Pablo, como dije hace rato. Pablo ya había llegado a ese nivel de amigo cuando él declara en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gano más muriendo, que nadie nos queremos morir, porque eso dice la palabra de Dios, que para vivir tengo que morir. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Morir a qué? Al pecado. Es en esta tierra. Ya cuando Dios nos llama a cuentas ya es otra cosa. Pero ahora en esta tierra, como los obreros de la viña, vamos a ocuparnos en las cosas de Dios. En la Biblia dice, en esta parábola que leímos, que estaban desocupados. Y que la Biblia dice que si nosotros estábamos desocupados, estábamos conforme a la corriente de este mundo, no estábamos nada de ocupados en las cosas de Dios, sino que dice la Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios nos llamó a ocuparnos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Estaban desocupados. Y no tampoco nos mandó a preocuparnos, sino a ocuparnos. Porque es muy diferente desocupado, ocupado o preocupado. Dios nos mandó a ocuparnos. No a estar desocupados ni a estar preocupados, sino a ocuparnos. Dios nos ocupa en su obra, en su viña. Amén. Bendito sea el Aleluya. Señor, el Dios Todopoderoso. Para ser fuerte tengo que ser débil. Si está apuntando Joel 3:10. Joel 3:10 nos dice que diga el débil, fuerte soy. Bendito sea el Señor. Y Pablo lo declara también ahí, si está apuntando, 2 de Corintios 12:9. Ahí sí lo vamos a leer. 2 de Corintios 12:9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios. Es Pablo hablando. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Dice así la escritura. Y me ha dicho, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiere decir, entre más débil soy, entre más manso, humilde de corazón. En el Sermón del Monte, cuando Jesús habla en capítulo 5 de Mateo, nos dice, parece que es el versículo 3, donde nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los débiles de espíritu, los que reconocemos que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y aquí Pablo está diciendo que se gloría más en las debilidades, para que repose sobre mí, dice Pablo, el poder de Cristo. Amén. Así que entre más débil soy, más reconozco que necesito a Dios. El poder de Cristo está en mí, bendito Dios. Está clara la palabra, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el Señor. Muchos no pueden entender esta palabra.
necesitamos llegar a ese nivel de amigos para poder entender esta palabra. ¿Cómo que en angustias? ¿Cómo en aflicciones? ¿En persecuciones? Pues ahí es donde más fuerte tiene que estar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay persecuciones, cuando hay angustia, es cuando más el hombre, cuando más la gente busca al Señor y se fortalece para pasar todo tipo de aflicción, todo lo que venga a esta tierra. Y Jesús mismo nos dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Esto es la palabra de Dios, que entre más débil soy más fuerte. Y Juan el Bautista dijo, y yo tengo que menguar, tengo que hacerme más chico para que Él sea exaltado. Mi ego tiene que bajar hasta los suelos, mi ego, para que el nombre de Jesús sea exaltado, porque mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo, pero mi ego tiene que bajar para que Él sea exaltado. Lo dijo Juan el Bautista, dijo, yo tengo que menguar para que Él sea exaltado. Cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías o quién eres? No, dice, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, pero viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado, dice la palabra de Dios, sino que Él, el que viene detrás de mí, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, pero es necesario que yo mengüe para que Él sea exaltado. Así que Él no permitió que lo exaltaran a Juan el Bautista. Es más, Jesús mismo no permitió, dice en un pasaje de la Biblia, que lo hicieran rey, sino que cuando lo quisieron hacer rey en esta tierra, Él dice que huyó, porque dice que pasó entre ellos y se fue. Así que Él mismo le dijo a Poncio Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si el reino fuera de este mundo, Jesús se hubiera quedado aquí. Y allá en su oración sacerdotal en San Juan 17, respecto a ti y a mí, a los que hemos creído en el Cristo de la gloria, orando Jesús por nosotros, por todos sus discípulos, Él dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Solo te pido que los mantengas en unidad, unidos, más unidos que nunca. Debemos estar en este tiempo, que vienen tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos difíciles. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, tiene que estar más fuerte, más unido que nunca en este tiempo, en el nombre de Jesús, para hacer frente al enemigo. El cuerpo de Cristo tiene que estar fuerte, bendito sea el Señor. Aquí están unos principios que debemos aprender para ser fuertes en el Señor, como el apóstol Pablo, que aquí dice que me glorío en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Diga el débil, fuerte soy, bendito Dios Todopoderoso. Y también cuando el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna, allá en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando el mensaje a las iglesias, le dice a la iglesia de Esmirna, tú dices que eres pobre, pero yo te digo que tú eres rico. Y en cambio la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, que se estaba jactando, cuando dice, yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, y el Señor le dice, delante de mí no eres más que un pobre, miserable, ciego y desnudo. Es el lado contrario de lo que nos enseña el mundo. La iglesia de la Odisea ya estaba conforme al sistema del mundo, porque decían, yo no tengo necesidad, yo soy rico. Y el Señor los miraba de otra manera, porque ahí está hablando de los tibios, de los que están un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Están aquí, quedan bien con el mundo y quedan bien con la iglesia. Esos son los que dice Jesús, que son los tibios, que los va a vomitar de su boca en aquel día. Así que tengamos cuidado nosotros, bendito sea el Señor, y aprendamos las enseñanzas que trae esta bendita palabra, aplicarlas a nuestras vidas. Amén, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso.
Gloria a Dios. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Allí nos enseña la palabra del Señor. Y hay más. Yo saqué como 10 cosas controversiales a la mente humana que están plasmadas en la palabra de Dios. Cosas que muchas veces nadie puede entender, nadie de los tibios puede entender, sino que los que están arraigados allí con la vid verdadera. Jesús mismo dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como los obreros de la viña, ahí estuvieron trabajando, unos desde la mañana, otros en el mediodía, otros en la tarde, otros solamente 1 hora, los que reciben a Jesús en su ancianidad. Bendito sea el Señor, pero que tuvieron tiempo de entregarle su corazón a Cristo de la gloria. Dios les dio esa oportunidad y la aprovecharon. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En Juan 13:15 también, Juan 13:15, si está apuntando, apunte Juan 13:15, donde Jesús nos dice: porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que el más grande ejemplo que tenemos es de Jesús, las enseñanzas que Él nos vino a plasmar. Dice: los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Y a los fariseos les digo, dice: de cierto les digo, que las rameras y los publicanos irán delante de vosotros, porque ellos creyeron a la predicación de Jesús, a la predicación de Jonás. Los de Nínive creyeron, y ustedes, viendo las cosas, viéndolo más claro, no están creyendo en mí. Jesús les ponía buenas reprimendas a los de su tiempo. Y así que estos obreros dieron fruto en la viña de este padre de familia, que ya vimos que el padre de familia es Dios, y que los obreros somos nosotros. Pero hay niveles de llamados, y hay niveles como obreros también, bendito sea el Señor, y hay fruto que tenemos que dar, y que el fruto permanezca, como dijo Jesús, el fruto de la viña, el fruto que nosotros estamos haciendo en esta tierra, que permanezca, bendito sea el Señor, que el fruto permanezca. Y en la palabra de Dios aparecen 5, que es el número de gracia. Algunos dicen que son 7 frutos del cristiano, no fruto del Espíritu Santo, sino fruto del creyente. Por ejemplo, Él mismo nos dice es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo muchos lo conocen, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Son 9, pero mientras yo estoy absorbiendo esos frutos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que voy a regresarle a Dios? ¿Qué fruto le voy a dar a Él? Porque Él nos está comparando con árboles. O damos el fruto bueno, o damos el fruto malo. O el fruto dulce, o el fruto amargo. ¿Qué fruto estamos dando para Él? La Biblia habla de 7 frutos que nosotros debemos de dar ya como creyentes, como hijos de Dios, como trabajadores de su viña. Tenemos que dar 7 frutos que están en esta palabra de Dios. El primero de los frutos es que nos tenemos que apartar del pecado, nos tenemos que apartar de las cosas que no le agradan a Dios. En Romanos 6:22, allí está esa palabra. Romanos 6:22 nos dice la Escritura que está el fruto de la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el Padre Celestial nos dice: sed santos, porque yo también soy santo. Y sed santos en vuestra manera de vivir. Así está uno de los frutos del cristiano, del creyente, es la santificación. Romanos 6:22, ahí está clara la palabra, porque habla, es más, ahí dice la palabra fruto. El fruto de la santificación es el primer fruto que debe de dar el creyente, el cristiano, bendito sea el Señor.
Número 2, la adoración. La adoración es vital en la vida del creyente. Hasta el día de hoy el Rey de la Gloria sigue buscando esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu, alma y cuerpo, no de labios solamente, sino que sea una adoración íntegra, auténtica. En Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 está la escritura donde está el fruto de la adoración, fruto de labios que dice que pronuncien su nombre en adoración. El fruto de labios, ¿qué es lo que vamos a estar adorando con nuestros labios? Porque eso tiene que salir, nacer de adentro de nuestras entrañas. El fruto de la adoración. Voy a ir rápido porque cada fruto me lleva a un sermón, pero lo voy a decir así rápidamente. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Las buenas obras. Colosenses 1:10. Buenas obras. El creyente, el cristiano tiene que dar buenas obras. Se tiene que ver los frutos. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos van a ser conocidos. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. El número 4, las ofrendas también, porque es fruto de nuestro trabajo, fruto de nuestro tiempo. Bendito sea el Señor que le traemos también al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Filipenses 4, del 16 al 20. Filipenses capítulo 4. Alabado sea su santo nombre. Filipenses 4. Dice la bendita escritura a partir del versículo 16, el fruto de las ofrendas. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Está hablando el apóstol Pablo a los filipenses y está hablando de dinero. A veces no queremos tocar este tema, pero está en la Biblia. El dinero, dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto. Ahí está el fruto, que el dinero también es un fruto, que abunde en vuestra cuenta, en vuestra cuenta. El Señor Jesús dijo que hay un banco celestial, hay un banco allá en el cielo, donde nosotros estamos depositando allá en ese banco. Cuando dijo, haced tesoros allá arriba, allá en el cielo, donde nada lo corrompe, ningún ladrón lo va a hurtar. Hagan tesoros en el cielo. Así que no es que busque dádivas, sino que busco que el fruto abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? La cuenta celestial. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el Señor. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Mire, el dinero, cuando nosotros lo damos con amor, se convierte en un olor fragante. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y si nosotros hacemos eso, hay una promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es fruto. El otro fruto son las almas. Proverbios 11:30. Ahí habla de un árbol también. A un árbol. Y el que gana almas es sabio. Eso es lo que dice la Escritura. Es sabio. El que gana almas es sabio. Ese es otro fruto que le devolvemos a nuestro Dios. Si estamos recibiendo los frutos del Espíritu Santo, ¿qué fruto le vamos a dar agradable a nuestro Dios? Ahí están en la Biblia los 7 frutos. El fruto de la sabiduría, porque la Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo. Bendito sea el Señor. Lo hace inteligente. Bendito Dios Todopoderoso. Él hace sabio al sencillo. Al pobre lo levanta del polvo. Al menesteroso lo levanta del muladar. Lo alza de allí. Lo levanta a lugares altos para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, con sus siervos, con sus ungidos. Bendito Rey Todopoderoso. Y el otro fruto, eso está en Santiago capítulo 3. Vamos a leerlo porque está poderosísimo. Gloria a Dios. Santiago capítulo 3. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 17. Mire, vamos a empezar desde el versículo 15 para cerrar con los frutos del cristiano. Los frutos somos obreros que estamos trabajando en su viña y tenemos que dar fruto. Gloria a Dios. Versículo 15, Santiago 3:15. Porque esta sabiduría, está hablando de los celos amargos, de las contiendas, de las envidias, está hablando de eso. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Escuche bien, ponga mucha atención. Pero la sabiduría que es de lo alto, así que la verdadera sabiduría no la busquemos en esta tierra. La verdadera sabiduría está allá arriba. Él habló de Santiago está hablando de la sabiduría cuatridimensional, animal, terrenal, diabólica, y la sabiduría que viene de lo alto es la que tenemos que buscar. Ya vimos que donde hay celos, contención, envidias, perversión, esa sabiduría es terrenal. Busquemos la celestial. Él hace sabio al sencillo. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ahí está la palabra frutos. Así que la sabiduría que viene de lo alto, busquemos esa sabiduría. Ese es un fruto también que tenemos que dar. Tomar decisiones sabias delante de Dios. Pedir al Señor todo tiempo guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si es la voluntad de Dios lo que vamos a hacer, eso es ser sabio. No hacer cosas alocadamente ni arrebatadamente conforme a nuestro intelecto, conforme a nuestro pensamiento, sino que pedir la guía de nuestro Dios Todopoderoso. La sabiduría que viene de lo alto, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría verdadera que debe de haber en un verdadero creyente. Sabiduría sin hipocresía, llena de misericordia, bendito Dios, todo sin incertidumbre, confusa, sino que firme en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ya como número 7 está en el versículo 18, otro fruto. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Jesús dijo también en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. Así que el siervo de Dios tiene que ser amable, no contencioso, no estar contendiendo ni con la palabra, ni metiéndose, contender con las personas de religión, de política. Eso no es de un siervo de Dios, porque nunca vamos a estar de acuerdo, porque por los niveles que hay. Por ejemplo, el nivel de águila no puede ir a la tierra a luchar, porque ahí va a perder con la serpiente. En el terreno de la serpiente va a perder, sino que tiene que luchar en las alturas, en su nivel. En el nombre de Jesús, nosotros somos águilas en el nombre de Jesucristo de la gloria. No por nuestros esfuerzos, ni por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hallamos gracia delante del Rey bien amado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que los pacificadores es otro fruto. Tengo que ser pacificador, no contencioso, sino pura, amable, pacífica. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Espero que esta enseñanza haya quedado plasmada en su corazón, los obreros de la viña, que Dios nos mandó a ocuparnos en la viña del Señor, a estar haciendo algo en la viña del Señor bendito, a trabajar en la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos vigentes, gloria a Dios. Hasta aquí nos ha guardado el Señor. Ebenecer, hasta aquí nos mantiene con vida, nos mantiene fuertes, nos mantiene saludables. Gloria a Dios. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque Jesús dijo, porque muchos justos y profetas desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron.
y desearon oír lo que vosotros oyen y no lo oyeron. Sea bendito el nombre de Jesús, sea bendita su palabra, bendito Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra. Bendito seas por toda la eternidad, Rey de la gloria. Amén. Amén.